Bueno, muy buenas para todos. Entonces, hoy vamos a ver la regla de la cadena multivariada. ¿Sí? Entonces, este video va a ser como el aspecto mecánico, el cómo se hace. Y bueno, posteriormente ya miraremos un poquito de cuál es la intuición que hay detrás. Entonces, recordar pues que la regla de la cadena, pues en cálculo, ¿para qué sirve? Pues en pocas palabras, pues depende, pues se utiliza cuando uno tiene una función, bueno, cuando uno tiene pues una composición de funciones y, ¿cierto? Una función que dependa de otra y uno se pregunta, pues bueno, ¿cómo hago para derivar eso? ¿Sí? Entonces vamos a intentar derivar ese tipo de funciones, pero pues en varias variables. En este caso, pues tenemos acá W, que está dada por X por E a la YZ. X es igual a T al cuadrado, Y igual a 1 menos T y Z igual a 1 más 2T. Y nos preguntan por la derivada de W con respecto a T. Entonces, ¿cómo podemos o cuál es una buena manera de empezar con este problema? Entonces, una buena manera, y acá pues el nombre del video, entonces vamos a mirar cómo pensar o razonar esto utilizando pues un árbol que nos hable de la dependencia de las variables. Entonces, iniciemos inicialmente pues con nuestra función. Entonces, W de quién depende. Bueno, W depende de X, depende de Y depende de Z, ¿cierto? Ahí lo podemos ver. Y tanto X, Y y Z a su vez de qué variable depende. Depende de T. ¿No? Entonces, ese es el primer motivo por el cual pues esta derivada incluso tiene sentido. Y porque aparece la derivada normal y no la derivada pues parcial. Porque pues W en última realmente es una función que depende de una única variable, de t. Entonces, ¿cómo podemos proceder para hallar la derivada? Entonces, dado que los tres caminos, ¿cierto? Pues tienen la t, pues realmente uno esperaría que la W pues dependiera pues de los tres caminos. Entonces, ¿cómo se utiliza acá el arbolito? Pues, realmente lo que necesitamos es entender primero la dependencia que hay entre W y T por medio de la variable X. Entonces, ¿eso cómo se realiza? Pues la dependencia aquí es como W es de varias variables sería W con respecto a X. Y luego de aquí hasta acá, pues como X depende de una sola variable, pues de X de T. ¿Sí? Entonces, si vamos a ir escribiendo la derivada de W con respecto a T, ¿qué sería? Por el primer camino sería la derivada parcial de W con respecto a X multiplicado por la derivada de X con respecto a T. Ese pues sería la primera rama del árbol. Cuando cambiamos de la rama, pues sumamos. Entonces, ¿cuál será la dependencia de W con respecto a T por medio de la variable Y? Pues de aquí a acá, pues la derivada parcial de W con respecto a Y. Y de aquí a acá, como Y depende de una sola variable, pues la derivada de Y con respecto a T. Entonces aquí viene la derivada parcial de W con respecto a y multiplicado por dy de t. Y finalmente, por un razonamiento análogo, pues de aquí a acá, derivada parcial de w con respecto a z, y de aquí a acá, la derivada parcial de z con respecto a t. Entonces aquí viene más el producto. Acá sería una z, y aquí, derivada de t, esa sería normalita porque es una sola variable con respecto a t. Entonces, ¿cómo funciona el arbolito? El arbolito es, cojo mi función que es la que estoy intentando derivar y miro ella de quién depende. Y a su vez miro esas variables de quién dependen y puedo extender el árbol tanto como sea necesario. Lo que necesito hacer es bajar de la variable original a la variable que estoy interesado pues en entender esa relación. ¿Y cómo lo hago? Cuando me voy por las ramas, todas las derivadas que me vaya encontrando las voy multiplicando. Y una vez cambio de rama, pues sumo y de nuevo bajo por la rama, pero multiplicando, pues todas las derivadas sean de una sola variable o derivadas parciales que me vaya encontrando. ¿Listo? Entonces, esta sería la forma, pues, de la regla de la cadena, pero pues en varias variables. Entonces, ¿cómo quedaría para nuestro caso concreto? Pues para nuestro caso concreto, entonces iniciemos por la primera rama, entonces calculemos la derivada de W con respecto a X. Entonces con respecto a X, en ese caso es meramente E a la YZ. ¿Y quién sería de X de T? Pues de X de T vendría a ser 2T. Listo, ahí terminamos con esa rama. Por la siguiente, ¿quién sería? Entonces, ¿quién sería la derivada de W con respecto a Y? Pues en este caso quedaría E a la EYZ y la derivada de la interna, porque ahora depende de y, que sería 1 sobre z. Entonces aquí vendría dividido z. Y aquí pues tendríamos la derivada de y con respecto a t, que en este caso pues sería menos 1.
Y finalmente, pues completamos esto con la tercera rama. Entonces, la derivada parcial con respecto a z es 2, perdón, la derivada parcial con respecto a z de w sería x a la y z, y pues esto tiene z, entonces la derivada de esto sería multiplicado por la interna sería menos y sobre z al cuadrado. Y la derivada de z con respecto a t sería simplemente igual a 2. ¿Listo? Entonces ya pues si lo vamos a escribir todo completo, ¿cómo sería? Entonces sería la derivada parcial, la derivada de w con respecto a t es, me voy por este camino, entonces sería la derivada parcial de w con respecto a x multiplicado por pues, x' diríamos, entonces sería 2t a la yz. Luego cambio de rama, entonces más la derivada parcial con respecto a y, entonces sería x a la yz sobre z por dy de t, que en este caso sería menos 1, es decir, que aquí queda menos. Y finalmente, por la última rama, pues quedaría esto de acá, que sería menos yx a la yz sobre z al cuadrado multiplicado por dz de t, que sería 2. ¿Sí? Y pues ya llegados a este punto, pues lo que uno podría hacer, por ejemplo, es en vez de colocar la y, pues escribir 1 menos t, en vez de colocar la z, pues escribir 1 más 2t, y ver pues si uno lo puede factorizar o lo puede reducir más, ¿no? En ese caso, pues por ejemplo, vemos que e a la yz es común, entonces si quisiéramos simplificar un poquito, quedaría e a la yz factor de 2t menos x sobre z menos 2yx sobre z al cuadrado. ¿Listo? Entonces se podría dejar así o pues ya se puede reemplazar cada uno de los valores y de esa manera pues tendríamos la derivada parcial. Bueno, tendríamos de hecho pues la derivada de w con respecto a t. ¿Sí? Y esa es pues básicamente la lógica. Veamos otro ejemplo para que quede completamente claro. En este caso nuestra función a derivar es esta. Z igual a tangente de u sobre b. Entonces el poder del arbolito viene aquí. ¿Z de quién depende? Bueno, pues ya sabemos que z depende de u, en ese caso, y depende de b. U, ¿cómo está definido? U está definido como 2s más 3t, es decir, u depende de s y depende de t, y u está definido como 3s menos 2t, es decir, v va a terminar dependiendo de, pues también de s y de t. Pues si nos damos cuenta, pues z en última realmente termina dependiendo de s o de t. Por eso tiene sentido preguntarme por la derivada parcial de z con respecto a s y tiene sentido preguntarme por la derivada parcial de z con respecto a t. Entonces, ¿cómo procedemos? De manera análoga, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la derivada parcial de z con respecto a s? Entonces, primero necesitamos bajar, entonces, si me voy bajando por esta rama, pues eso sería la derivada parcial de z con respecto a u. ¿Y aquí qué pasa? Pues como estoy derivando parcialmente con respecto a s, t es una constante, entonces este camino deja de existir. Por tanto, si aquí llego a esta ramificación, pues acá sería pues la derivada parcial de u, ¿cierto? Con respecto a s. Y ahora tendría que cambiar de rama. Aquí bajaría con la derivada parcial de z con respecto a v y pues t es constante, entonces bajaría por aquí y sería la derivada parcial de v con respecto a s. Entonces, ¿quién sería la derivada parcial de z con respecto a s en últimas? Sería pues la derivada parcial con respecto a u, luego multiplicado por u por s, la derivada parcial de u con respecto a s, cambiamos de rama, entonces viene derivada parcial de z con respecto a v por derivada parcial de v con respecto a s. Y así quedaría formada. Y si quisiéramos pues la derivada parcial con respecto a la otra variable, con respecto a t, pues completamente análoga. Solamente que en ese caso las ramas que tienen s pues desaparecerían. Pues ¿cómo quedaría en ese caso? Entonces en este caso, ¿qué sería zeta u? Entonces zeta u sería la derivada tangente es secante cuadrado de u sobre b con respecto a u, entonces multiplicaríamos por 1 sobre b. ¿Y quién sería la derivada parcial de u con respecto a s? La derivada parcial de u con respecto a s, en ese caso va a ser 2. Y ahora cambiamos por la otra rama, que sería la derivada parcial de z con respecto a v, pues sería secante cuadrado de u sobre b por la derivada de la interna con respecto a u, es decir, menos u sobre b al cuadrado.
Y aquí tendríamos ahora la derivada parcial de v con respecto a s. Entonces la derivada parcial de v con respecto a s, pues sería 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería la derivada de parcial de z con respecto a s? Pues la derivada parcial de z con respecto a u por 2, entonces ¿qué haría? 2 veces la secante cuadrado de u dividido b sobre b. Más, ¿de aquí qué vendría? Pues vendría, pues, con este menos queda menos, u secante cuadrado de u sobre b sobre b al cuadrado multiplicado por la derivada parcial de v con respecto a s, que sería 3. Y ahí pues terminaríamos, ¿cierto? Y así quisiéramos expresar con respecto a t, ¿qué sería? La derivada parcial de z con respecto a t sería, por esta rama, zu, bajamos, ut, cambiamos de rama, sumamos, derivada parcial de z con respecto a u, y aquí esta rama deja de existir porque en este caso s es constante, entonces queda v con respecto a t. Y ya sería simplemente calcularlo, multiplicarlo y ver efectivamente eso cuánto da. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces pues eso es a muy grandes rasgos. La verdad que es, sí, es un video de la mecánica, de cómo funciona. Entonces, así a manera de resumen, tener claro el arbolito, tener claro la dependencia entre las variables. Entonces, cuando voy bajando por las ramas, voy multiplicando. Y cuando me cambio de rama, pues voy sumando. Y pues digamos que esa intuición, si ya uno tiene esa intuición, pues realmente cualquier tipo de derivada en varias variables que pues sean composiciones de muchas funciones, pues se debería de poder hacer sin mayor dificultad. ¿Listo? Entonces pues espero que les haya gustado el video. Si fue el caso, pues por favor denle like, compártanlo y nos veremos en alguna otra ocasión. Hasta pronto.